punto de vista biomecánico la carrera de los 100 metros planos. Para este proyecto se realizaron diferentes tomas desde distintos puntos de vista, sagital, posterior y anterior de la carrera de los 100 metros planos. El fin de este proyecto es dar un análisis desde el punto de vista cinemático y dar una evaluación cualitativa y cuantitativamente de esta carrera de los 100 metros planos. Siempre queremos avanzar más. El espíritu de competitividad siempre está en nosotros. ¿Qué herramientas tenemos a nuestro alcance? La biomecánica es una de ellas. Nos permitirá ir más allá de lo que hemos pensado. Bienvenidos. Estamos ahora en el programa Quinoa, el cual nos permitirá analizar la atlética y los errores más comunes de nuestro atleta. Dividimos la carrera en tres fases: fase de aceleración, fase de velocidad máxima y fase de desaceleración. Empezamos que el atleta tiene que romper la inercia para transformar esa energía potencial en energía cinética. En esta fase de la salida encontramos el primer error, ya que nuestro atleta mantiene su espalda un poco encorvada referente a sus caderas, que le traerá problemas en el impulso. Miramos el ángulo de extensión de la pierna adelantada en la salida y vemos que es de 139 grados. Falta un poco de extensión para obtener un óptimo desarrollo. Miramos que la cabeza aún mira hacia el suelo y no hacia el objetivo. Igual esto se irá estabilizando a partir de las primeras zancadas. En esta etapa de aceleración las zancadas tienen que ser bastante rápidas y con bastante amplitud, ya que con ellas alcanzarás la velocidad máxima. Vemos cómo ocurre la fuerza de impulsión en su pierna hacia abajo en dirección paralela del suelo, y la rodilla, aunque su altura está un poco baja referente a los atletas élite, esta ayuda a transformar en esa fuerza en velocidad hacia adelante. Llegando al primer tramo, vemos una serie de pasos, la cual tiene una distancia promedio de 1.58 metros por paso en la carrera. Llegamos a los 33 metros del primer tramo y vemos que el atleta utilizó 21 pasos para llegar hasta allí. Vemos como el atleta está llegando a su fase de velocidad máxima, el cual se observa bastante tenso, el cual es un error, ya que en esta etapa el atleta debería estar relajado a lo máximo. Su ángulo de impulso es de 54 grados con respecto a la pierna que le da el impulso. Seguimos el trayecto y el atleta entra a la fase de desaceleración, la cual empezará a mostrar síntomas de cansancio. Vemos la fase de vuelo, que dura aproximadamente 0.8 centésimas de segundo, y vemos un ángulo en la rodilla de 119 grados y en su brazada, en su codo, de 124 grados. Ángulos incorrectos respecto a los atletas élite, que los tienen en ángulos de 90 grados. Vemos que el atleta entra en la fase de desaceleración y vemos un error común durante toda la carrera, y es el apoyo en la fase de amortiguamiento con el talón, con los dos pies. Vemos que en el pie izquierdo se apoya en la parte externa. Llegando ya a la parte final de la carrera, observamos la llegada, del cual el atleta debería inclinar su tronco para marcar el tiempo, pero ya termina prácticamente desacelerando y llevando su tronco hacia atrás, y termina caminando, que le produce una pérdida de tiempo. Vamos a compararlo contra nuestro atleta universitario, el cual vemos su técnica con los pies con la frecuencia en sus pasos bastante alta y la amplitud de sus zancadas bastante también amplias.
Vemos su posición y sus brazadas hacia adelante y rectas, y cómo termina la carrera con el tronco inclinado hacia adelante, el cual le permitirá marcar el tiempo lo más rápido posible. El atleta universitario utiliza una media de 48 pasos y una distancia promedio media de 2.083 metros por paso. Nuestro atleta utilizó 59 pasos en toda la carrera y una media de distancia en los pasos de 1,58. Estamos ahora desde la vista posterior, la vista anterior de nuestro atleta. Vamos a encontrar algunos errores en los cuales no eran tan evidentes desde la vista sagital. Empezaremos con la vista posterior desde la posición de salida y observamos cómo su cuerpo está inclinado hacia el costado derecho, referente a la línea perpendicular que baja. Vemos como su mano está apoyada, la mano está apoyada totalmente con la palma de la mano en el suelo. Esto le acorta la distancia respecto a los hombros y en la fase de impulsión. Un error técnico bastante frecuente, ya que se debería hacer con la yema de los dedos. Continuamos viendo cómo la brazada se cruza hacia adentro y no es bastante fuerte con respecto a la salida de sus pies. Podemos observar cómo el atleta cae sobre el talón. En esta vamos a crear un fotograma en esta imagen. Cómo el atleta apoya su pie izquierdo sobre la parte externa de este, el cual le puede producir lesiones a un futuro. Las brazadas no están coordinadas con los pies y su cuerpo se ve bastante tenso. La musculatura desde la parte superior de su cuerpo se ve bastante tensa. Si doblemos la cinta hasta un poco hacia atrás, desde la parte de la salida, y lo ponemos en velocidad normal, observamos cómo nuestro atleta se desvía de su trayectoria. Ponemos esta línea de referencia y miramos. El atleta sale hacia su izquierda, el cual le hace perder un poco de distancia si fuera en línea recta, y esto se traduce en más tiempo. Ya después el atleta retoma su posición. Vamos a observarlo ahora desde la vista anterior. Ponemos el modo lupa y observamos la brazada, cómo es que la cruza hacia adentro. Esto se traducirá en falta de coordinación y con consecuencia no podrá tener una zancada y una brazada coordinada, el cual se traducirá en mayor velocidad. Observamos la parte de los pies en el modo anterior y seguimos observando el error donde aterriza sobre su talón. Vemos el mismo error de que el atleta no se mantiene en línea recta hasta la meta. Llegando a la meta, después de cruzar los 66 metros, el atleta pierde la mirada hacia adelante y muestra señales de cansancio. Ahora tenemos los datos cuantitativos, los cuales obtuvimos a través del desarrollo de la carrera. Dividimos en diferentes variables, las cuales son distancia, tiempo, velocidad promedio, velocidad final, velocidad inicial, aceleración, número de pasos y número de zancadas. También distancia promedio por paso, lo dividimos en 3 tramos, cada uno de 33 metros y el tramo final de 100 metros. Graficamos estos datos y los cuales nos dan
una serie versus. La primera es distancia versus tiempo, la cual observamos que el tiempo referente a la distancia en cada tramo es superior en el primer tramo, en el segundo es inferior, en el tercero un poco la media entre el primero y el segundo. Esto se debe a que en el primero estamos en la fase de aceleración, tarda un poco más, en el segundo tramo logra una fase de velocidad máxima, la cual se traduce en ser el menor tiempo, y en el último una fase de desaceleración. La distancia versus la velocidad final, observamos que la velocidad final en el primer tramo es de 5.8 metros sobre segundo, en el segundo es un poco mayor ya que tenemos la velocidad máxima, y menor en el tercer tramo ya que hay una fase de desaceleración. Encontramos la distancia versus la velocidad promedio y encontramos que la velocidad promedio es menor en el primero ya que es el tramo más lento, es mayor en el segundo ya que obtenemos la velocidad máxima que lo hemos dicho antes, y en el tercero es una velocidad un poco constante referente a las otras dos. Observamos una velocidad promedio final de 6,2, de la media de las tres. Distancia versus aceleración, vemos que en la primera aceleración respecto al primer tramo encontramos que es la mayor ante todas, ya que en ella se obtiene se está en proceso de aceleración desde cero hasta tener su velocidad máxima. En la segunda es casi constante, aproximada a cero, ya que el atleta obtiene su velocidad máxima, y después en el tercer tramo hay una desaceleración ya que el atleta comienza a mostrar signos de cansancio. El tiempo versus la velocidad final, observamos que el tiempo con la velocidad final en el primer tramo son casi que constantes, en el segundo tramo disminuye el tiempo y a su vez aumenta la velocidad final, y en el tercer tramo ocurre lo contrario, donde el tiempo aumenta y la velocidad final disminuye. El tiempo versus la aceleración, encontramos el primer tramo que al ser el mayor el tiempo encontramos una aceleración mayor también. En el segundo tramo encontramos el tiempo menor referente a los tramos, pero encontramos una aceleración bastante constante, casi a cero, ya que obtiene su velocidad máxima y también su velocidad máxima que influye en el tiempo. En el último tramo encontramos una desaceleración y un tiempo mayor consecuente a esta aceleración obtenida en el tramo final. Los pasos ocurren casi en una media, siendo en el tiempo más largo el mayor número de pasos, y en el último, en el segundo tramo, la velocidad media se traduce a 19 pasos y en el último a 19 pasos, ya que los pasos son más constantes y amplios. La velocidad promedio versus número de pasos, miramos la misma constante al ser la velocidad promedio del primer tramo más baja, encontramos el mayor número de pasos, al igual que en el segundo una estabilización entre los dos promedios. La velocidad promedio versus la velocidad final, encontramos que es casi constante en el primer tramo entre las dos. Encontramos que en el segundo tramo hay una velocidad promedio mayor y una velocidad final menor, ya que se está empezando la fase de la desaceleración. Encontramos una velocidad promedio un poco menor referente a las demás tramos y una velocidad mucho menor ya o consecuente a la desaceleración. La velocidad promedio versus la aceleración, encontramos la constante de 5.8 en el primer tramo y una fase de aceleración bastante amplia referente a las demás. Esto debido a que se está empezando la prueba. Encontramos una aceleración constante a 0.3 que aproxima a 0, con un pico en la velocidad promedio de 6,8 consecuente a la obtención de la velocidad máxima, y una desaceleración negativa en el tercer tramo con una velocidad promedio constante de toda la carrera. La velocidad final versus la aceleración, encontramos como en el primer tramo la velocidad final es de 5.8, obtiene su pico mayor en el segundo tramo y disminuye en el tercer tramo. Esto es referente a la aceleración, encontramos como disminuye paulatinamente en el tercer tramo cuando disminuye la velocidad final y se observa la desaceleración, como al encontrar la velocidad máxima en el segundo tramo se mantiene la velocidad promedio
velocidad final en el segundo tramo. La aceleración versus los pasos. Encontramos la medida de 20 en el número de pasos en los 3 tramos, y vemos que en el primer tramo, pese a tener más pasos, hay mayor aceleración. Estos son los datos.